Punto clave 1. Los mitos sobre el TDAH limitan el potencial de la sociedad. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos talentos quedan por descubrir? Capacidad única para gestionar la incertidumbre y mantener la calma en un entorno de presión. Rapidez de reacción, que permite a una persona comprender lo que otros ni siquiera pueden imaginar. Creatividad que puede resolver los problemas del mundo. Maravilloso sentido del humor que hace que la gente se parta de risa. Todas estas son fortalezas de las personas con TDAH. Necesitan un entorno de apoyo, desarrollo personal y concienciación sobre su diagnóstico para hacer realidad dichas habilidades. Sin embargo, a pesar de los numerosos libros y programas, muchos siguen conociendo solo fragmentos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como consecuencia de ello, los profesores critican a los alumnos por ser vagos y estos son reacios a utilizar su fuerza de voluntad. Los padres creen que sus hijos superarán el TDAH sin ayuda. Algunos adultos niegan tener este diagnóstico, pensando que es solo una afección infantil. Es más, unos pocos incluso suponen que es una invención de las empresas farmacéuticas. Estos mitos complican dramáticamente la vida del 5% de la población con este trastorno. De hecho, sus efectos son incluso a mayor escala, ya que muchos ignoran que lo sufren. El precio de este desconocimiento no es únicamente el potencial no desarrollado de estas personas o la imagen negativa de sí mismos, llena de culpa, vergüenza y miedo. El TDAH supone un mayor riesgo de adicción, lesiones accidentales e incluso delitos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no controlado puede disminuir la esperanza de vida en 13 años. Hallowell y Ratey destacan que las cosas no deberían ser así. El TDAH no es una carga, sino el trastorno más tratable. Por tanto, superar sus consecuencias negativas y aprovechar sus puntos fuertes únicos es posible. Todo el mundo puede aprovechar este síndrome y convertirlo en su superpotencia con la ayuda de algunos consejos. ¿Estás preparado para aprender a hacerlo? Únete a esta clase magistral. Punto clave 2. Lo que solemos saber sobre los rasgos del TDAH está demasiado simplificado. Antes de investigar formas de afrontar el trastorno, tenemos que reconocerlo. Con frecuencia es más difícil de lo que parece. A veces las personas con TDAH no pueden concentrarse en lo que hacen, mientras que en otros casos están súper concentradas. Pueden posponer las cosas durante días y de repente terminarlo todo en unas horas. Decisiones precipitadas se alternan con soluciones increíbles que salvan el día. Pronto hablaremos de por qué funciona así, pero de momento consideraremos algunos de sus rasgos distintivos. Una mente divagante. Las personas con TDAH son curiosas por naturaleza y tienen numerosas preguntas sobre cualquier objeto que encuentran. Su naturaleza inquisitiva los impulsa a explorar más. La palabra déficit en el nombre del síndrome es un malentendido. En realidad, una persona con TDAH presta demasiada atención a varias cosas. Rendimiento inestable. Es especialmente omnipresente en las tareas tediosas. Al sacar la basura pueden pasar de los contenedores, olvidando lo que deberían haber hecho. Sin embargo, cuando se los estimula, hacen todas las tareas brillantemente. Corren riesgos. Mientras que la incertidumbre estresa a los demás, a las personas con TDAH les encanta. Se sienten relajadas, sin saber cómo acabará la situación. Les permite asumir riesgos con facilidad. Problemas con los plazos. En esencia, el tiempo vuela de forma diferente para estas personas. Lo dividen en dos categorías, ahora y no ahora. Si una tarea entra en esta última, pueden hacerla en 30 minutos o en unas horas. No notarán la diferencia. Por otra parte, están constantemente en el momento, lo que les proporciona excelentes resultados. Impulsividad e hiperactividad. De hecho, la frase «primero actúa y luego piensa»
describe perfectamente sus decisiones. Creatividad. Expresarse no es un pasatiempo para ellos, sino una necesidad vital. No conciben la vida sin utilizar su imaginación. Relaciones tensas con los demás. Pueden dar a los demás lo último que tienen. Al mismo tiempo, no soportan la hipocresía y pueden expresar la verdad sin ningún tacto. Estos rasgos pueden indicar TDAH, pero no debemos sacar conclusiones precipitadas. Es mejor comprobar nuestras suposiciones con una prueba científica. Una persona puede tener solamente el rasgo de estímulo de atención variable, VAST, que tiene características similares, pero no es un trastorno. Su principal desencadenante es el ritmo de vida moderno, con su estimulación constante. Las causas del TDAH son más profundas: genes, falta de oxígeno al nacer y traumas. También puede ocurrir si la madre ha bebido o fumado durante el embarazo. Punto clave 3. ¿Cómo pueden engañarnos las neuronas? ¿Qué hace que las personas con TDAH se comporten de forma diferente? La respuesta es el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, cuando estudiamos, se activan ciertos grupos de neuronas. Se denominan redes de tareas positivas, RPT. Cuando algo nos distrae durante cierto tiempo, entra en juego otro grupo de neuronas, la red de modo de defecto, RND. Con ella recordamos acontecimientos pasados o reflexionamos sobre los futuros. Es una fuente de creatividad y relajación. Normalmente, estas redes no se activan simultáneamente. Una modifica a la otra. Sin embargo, tiran de la cuerda del control en el cerebro de las personas con TDAH. Esto significa que siempre hay algo que intenta distraerlas. Los efectos de estos interruptores problemáticos son tremendos, ya que atrapan a la persona en una red u otra. En una RND, aumenta la ansiedad por futuras catástrofes, así como la repetición de sucesos pasados. Obsesionarse con una RPT tampoco es beneficioso. Las personas se vuelven tan hipercentradas que no pueden desconectarse de la tarea. Un ejemplo revelador se da cuando un marido con TDAH va con su mujer a un supermercado. Se interesa tanto por los tulipanes que compra algunos, vuelve a casa y los planta. Cuando los niños le preguntan dónde está su madre, recuerda que la olvidó en la tienda. Por mucho que quiera a su mujer, no puede abandonar la plantación para volver a por ella. De hecho, el pensamiento catastrófico o perder la noción del tiempo está muy extendido. A menudo podemos pasar de una red a otra, pero no es el caso de los que padecen TDAH. La buena noticia es un descubrimiento reciente: la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de cambiar para adaptarse a distintos factores. Por tanto, alterar deliberadamente el comportamiento habitual puede formar nuevas conexiones y debilitar los interruptores problemáticos. Por ejemplo, en lugar de ensimismarse en un estado de reflexión, las personas deberían hacer algo físico, como cocinar pasta o atarse los zapatos. De este modo, canalizan su atención hacia algo externo. Muchos factores cambian el cerebro a diario, como tener una mascota, hacer ejercicio y reír. Además, una persona con TDAH tiene un cerebelo más pequeño, que es donde residen 3/4 partes de las neuronas del cerebro. También es una parte del sistema vestibular que se encarga del equilibrio físico y, como se ha descubierto recientemente, mental. Sirve de línea de base homeostática, que permite a los individuos eliminar las fluctuaciones erráticas del comportamiento y garantizar la estabilidad mental. En consecuencia, hacer ejercicios que aumenten el equilibrio, como ponerse de pie sobre una pierna o una tabla curva, hacer malabarismos y similares, puede aumentar la concentración. Punto clave 4. El factor que aumenta la longevidad y disminuye el riesgo de adicción. A menudo, subestimamos la importancia de las relaciones y se nos hace difícil encontrar tiempo para llamar a nuestra familia o amigos. Sin embargo, estas conexiones tienen un poder transformador, como demostró el estudio Grant. Durante el mismo,
Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard siguieron a 268 estudiantes a lo largo de sus vidas. Descubrieron que el amor es el factor más fiable para predecir el éxito, la felicidad y la longevidad. La experiencia personal de Hallowell se hace eco de estos hallazgos. Su abuela le ayudó a sobrellevar el TDAH, convirtiendo hasta la tarea más tediosa en una aventura cautivadora. Por ejemplo, pelar un huevo se convirtió en una expedición para encontrar el camino hacia la yema de la ciudad dorada. Finalmente, Hallowell superó sus dificultades e incluso se licenció en Harvard. El amor ayuda enormemente a las personas con TDAH, porque raramente sienten que los demás las comprenden. Siguen pareciendo una minoría invisible, objeto de críticas casi todo el tiempo. Como son susceptibles a la evaluación de los demás, cada reproche los hunde. Por ello pierden integración psicosocial y pasan más tiempo solos. Aumenta el riesgo de sufrir ansiedad extrema, depresión y desarrollar adicciones. El miedo y la vergüenza son los principales obstáculos para el éxito de los niños con TDAH. Por eso, las señales de apoyo cambiarán las cosas. La alienación, causada por la falta de comprensión y aprecio, es perjudicial. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de afecto en la vida? Consigue mascotas. Su amor desinteresado mejorará tu estado de ánimo a diario. Haz de las cenas familiares una tradición. Elige tu cafetería favorita y visítala, saludando a los camareros. Sus sonrisas y palabras amables pueden mejorar tu estado de ánimo. Encuentra un mentor carismático. Los estudios demuestran que tener un modelo positivo puede desempeñar un papel decisivo a la hora de afrontar un trastorno. Participa en reuniones interesantes, jardinería, club de lectura o coleccionismo de sellos. Participar en estos grupos es uno de los indicadores de longevidad. Otro es la frecuencia con que te reúnes con amigos. Pregunta a tus parientes por tu árbol genealógico. Saber de dónde vienes te conecta con tus antepasados. Llama a tus amigos al menos una vez a la semana. Si tus hijos tienen TDAH, explícales que pueden y llegarán a ser unos campeones. Lo único que deben hacer es trabajar en sí mismos y tú los ayudarás. Una persona con TDAH tiene la potencia del motor de un Ferrari, pero con los frenos de bicicleta. Es el desajuste entre la potencia del motor y la capacidad de frenado lo que causa los problemas. Edward M. Hallowell, John J. Ratey. Punto clave 5. ¿Cómo elegir retos que motiven? La falta de contactos no es el único factor que impide el éxito de una persona. Otro es tener una expectativa equivocada. Es curioso lo que nos pasa a los que tenemos TDAH. Queremos lo que otros evitan. Nos gustan los problemas. Necesitamos lo difícil. Eso es porque lo fácil es aburrido. Edward M. Hallowell, John J. Ratey. A veces la gente se pasa años esforzándose por alcanzar lo imposible. Le ocurre a todo el mundo, pero los que padecen TDAH tienen un ojo especial para lo irrealizable. Para ellos, este objetivo es el doble de perjudicial que para los demás. En primer lugar, por la persistencia. ¿Qué suele decidir la gente cuando se da cuenta de que el objetivo es inalcanzable? Lo abandona. Conociendo los fallos de los conmutadores de red problemáticos, podemos predecir lo que hacen los que padecen TDAH. Siguen esforzándose. Abandonar no es una opción para ellos. Se agotan e inevitablemente fracasan. Es una forma segura de decepcionarse consigo mismos. En segundo lugar, alcanzar lo imposible perjudica a las personas con TDAH porque se niegan a pedir ayuda. Por ejemplo, un empresario explicó a Hallowell que su éxito no sería del todo suyo si alguien le echara una mano. Los pretextos varían, pero una cosa sigue siendo la misma. Es un enfoque contraproducente. Debemos aprender no solo a ofrecer, sino también a recibir. El equilibrio es crucial. Aunque otros nos enseñan a ser independientes, en realidad nadie lo es. Todos somos interdependientes y es normal.
Entonces, ¿cómo elegimos el camino correcto? Las personas pueden hacerse las siguientes preguntas para saber qué les conviene. ¿En qué actividades destacas? ¿Qué 5 cosas te gusta hacer? ¿Por qué te elogia la gente? ¿Qué objetivos te inspiran? ¿En qué te piden ayuda los demás? ¿Qué habilidades te gustaría mejorar? ¿Qué pueden hacer los demás para que emplees tu tiempo de forma más eficaz? ¿Qué actividades te quitan mucho tiempo y no son tus puntos fuertes? ¿Qué ideas equivocadas tienen los demás sobre ti? Estas preguntas ayudarán a los niños a identificar sus fortalezas. Además, son útiles para los centros educativos. Permitirán a los profesores seleccionar proyectos de grupo que interesen a sus alumnos. Para los adultos, este cuestionario pone a prueba si el entorno laboral les conviene. El trabajo ideal fusiona pasión, habilidades y exigencia de los demás. Punto clave 6. 5 factores sientan las bases para prosperar. Una vez, un profesor de éxito acudió a Rati buscando consejo. Había practicado el atletismo desde niño y pasaba horas haciéndolo. Sin embargo, tras una lesión, no pudo seguir entrenando. Fue entonces cuando aparecieron los rasgos del TDAH. Resultó que el deporte había protegido su salud física y mental durante muchos años. ¿Qué hace que el deporte sea tan poderoso? Es medicina, no solo metafóricamente. Más que cualquier otra tarea, libera neurotransmisores, aumentando los niveles de dopamina y norepinefrina. Estas sustancias químicas son responsables de nuestra atención, y su potenciación es el objetivo de los estimulantes y antidepresivos. Además, el entrenamiento suaviza las neuronas de la red del modo por defecto. En consecuencia, se puede pasar de la RPT a la RND y viceversa con mayor eficacia. La actividad psíquica es un estimulante y antidepresivo natural. Otra buena noticia es que no debes prepararte para un maratón para experimentar los beneficios del deporte. Según científicos españoles, basta con entre 20 y 30 minutos diarios. El aeróbic, el baile, el yoga, el entrenamiento del equilibrio o simplemente subir escaleras más a menudo pueden mejorar la vida. El deporte no es el único componente de la prosperidad. Estos otros también son esenciales. Planificación. Al crear una lista de tareas pendientes, aumentamos neurológicamente su importancia. Da igual lo que elijas, notas adhesivas, aplicaciones u otra herramienta. Lo principal es asegurarnos de que las recordamos. Por lo tanto, podemos colocar el papel con 1 o 2 actividades relevantes en un lugar visible, o establecer unas notificaciones sobre la actividad prevista. Nutrición. Es sensato evitar el azúcar en galletas, salsas, zumos y muchos otros productos. Algunas elecciones son individuales, por lo que es mejor sacar conclusiones basadas en la experiencia. Por ejemplo, si renunciar a la leche o al gluten te irrita menos, es algo que deberías tener en cuenta de cara a tu dieta. Sueño. Su falta puede provocar síntomas similares a los del TDAH. Por tanto, procura que haya oscuridad en tu habitación por la noche y apaga los teléfonos al menos 1 hora antes de dormir. Abrir una ventana durante unos 10 minutos para que entre aire fresco también ayudará. Positividad. Llevar un diario de gratitud y evitar a las personas que agotan tu optimismo son vitales. ¿Sabías que una investigación de Harvard ha descubierto que meditar durante 2 meses aumenta el grosor cortical en el hipocampo? Esto facilita una mejor gestión de los impulsos. Punto clave 7. Riesgos frente a beneficios del tratamiento farmacéutico. Hay 3 opciones farmacéuticas para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La primera son los estimulantes. Tienen un alto índice de eficacia, 70-80%, y pocos efectos secundarios. ¿Por qué los necesitan las personas con TDAH, que ya son hiperactivas? Esta medicación aumenta los niveles de unas sustancias químicas concretas, la dopamina y la norepinefrina.
La primera aumenta la motivación, por lo que el paciente se concentra y supera los retos. La segunda hace que estén más despiertos. Por tanto, prolonga su concentración y asimilan la información más rápidamente. El conjunto de sustancias químicas ayuda a disminuir las acciones impulsivas y las distracciones. Los estimulantes son de dos tipos: metilfenidato y anfetamina. En el primer caso, la dopamina será mayor que la norepinefrina. Los científicos consideran que esta opción es ligeramente mejor para niños y adolescentes. Otra opción farmacéutica son los fármacos de tipo estimulante. También elevan los niveles de dopamina y norepinefrina, pero lo hacen de forma diferente. Por un lado, sus efectos son más prolongados, una gran ventaja para quienes olvidan tomar la medicación a tiempo. Además, no tienen potencial de abuso. Por otro lado, no son tan eficaces como los estimulantes y tienen más efectos secundarios, como náuseas o insomnio. Hallowell llama atípicos a otra categoría de medicamentos, ya que no entran en otros tipos. Tienen un efecto calmante, disminuyen la ansiedad y agudizan la concentración. Al igual que los fármacos de tipo estimulante, no crean adicción. Sin embargo, pueden reducir significativamente la tensión arterial. Por eso, hay que dejarlos paulatinamente para evitar la hipertensión y el pulso acelerado. El principal problema del medicamento es la dosis. Los médicos no pueden asegurarse de que sus pacientes tomen la cantidad correcta. Sin embargo, entre las personas con TDAH que toman estimulantes, raramente se produce adicción. Otro escollo son las pruebas genéticas para seleccionar medicamentos. Es inofensivo, pero no aporta mucha información útil. Además, es caro. No te pases con los suplementos. Su regulación en Estados Unidos no es estricta, por lo que el mercado está lleno de productos de dudosa calidad. En esencia, la variedad de medicamentos existente aumenta las posibilidades de encontrar los que proporcionan a los pacientes resultados rápidos y significativos. Al mismo tiempo, siempre hay que tener en cuenta los riesgos de las sustancias que se ofrecen. Mientras reflexionas sobre los pros y los contras, puedes hacerte algunas preguntas. ¿Aprovecho al máximo los tratamientos no médicos? ¿Cuáles son los efectos del trastorno en mí mismo y en la vida de mis seres queridos? ¿He encontrado suficiente información sobre la medicina en fuentes acreditadas? Conclusión. El TDAH puede ser un don o una carga, dependiendo de cómo se gestione. Afortunadamente, ahora es el trastorno más tratable, y la ciencia proporciona numerosas herramientas para limitar sus consecuencias negativas. Muchas formas no son médicas, como las conexiones personales, el entrenamiento equilibrado, una nutrición sana y dormir lo suficiente. Otro factor vital es una actitud positiva. Cada vez que la gente se culpe a sí misma por un comportamiento torpe, puede repetirse: lo único que necesito es reforzar los frenos de mi Ferrari interior. También es útil replantear la situación. El tratamiento es en realidad desenvolver regalos interiores. Las personas con TDAH tienen una enorme creatividad, sentido del humor, inventiva e inmunidad a la presión. Si manejan el poder que poseen, alcanzarán resultados extraordinarios. Muchos inventores, miembros del cuerpo de combate de élite Navy SEAL, empresarios e incluso algunos premios Pulitzer y Nobel tienen este síndrome. No ha impedido su éxito. El TDAH capacita a las personas para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La historia de un hombre al que llamamos Bob es un ejemplo elocuente. El número de teléfono de su familia se parecía al de una empresa de limpieza de alfombras. Sus familiares estaban hartos de recibir llamadas frecuentes de clientes, pero el adolescente Bob lo utilizó en su propio beneficio, ofreciendo ayuda a quienes telefoneaban accidentalmente a su número. Así empezó su negocio de limpieza. Le proporciona dinero más que suficiente y estimula su creatividad. Recientemente ha conseguido su primera patente. El desarrollo personal requiere tiempo y esfuerzo, pero revelar un superpoder interior merece la pena. Prueba esto.
Lleva un diario, anotando qué técnicas te resultan útiles y de qué manera. Busca personas públicas con TDAH cuyos ejemplos te inspiren. Aprende más sobre cómo gestionan su trastorno. Haz algunos tests psicológicos para comprender mejor tus puntos fuertes y elegir los retos que te beneficien.